si estás en la orilla. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dice así Ezequiel 47. Saluda a todos los hermanos, los que me distinguen cuando yo era un jovencito. Hermano Ricaute. Amén. Al hermano Ángel, ¿cierto? Hermano, ¿tu nombre? Al hermano Jairo. Me acuerdo cuando él llegó a la iglesia. A Daniel, que está acá, a la hermana Teresita, que nunca la va a olvidar, a su querida familia, a Liliana, su hija, a su nieto, y a todos, amén. Al hermano Manolo, es que es Manolo, papá de él, amén, hermano Octavio, todos. Bueno, hermano, vamos a predicar la palabra. Dice así: las aguas salutíferas. Dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí que aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Sigan. Ya. El verso 31 es que es. El verso 3. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y volviendo yo vi que en la ribera del río habían muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá, estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo el que entrare en este río. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. El verso 2. Y junto al río, en la ribera, a uno al otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y de su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Amén. ¿Qué tal si invocamos el nombre de Jesús? Que en esta noche la palabra se convierta en nosotros como una medicina. Amén. ¿Ustedes sí lo creen? Que Él puede hacer sanar nuestro corazón. Amén. Llenar nuestros vacíos. Gloria al nombre de Jesús. Hermano Nelson, tan amable para que... Señor Jesús, invoco tu nombre, amado Padre. Te presento a mi hermano Héctor, Señor Jesús, como instrumento, Señor Jesús, para hablarnos en esta tarde. Señor Jesús, estamos dispuestos a recibir tu palabra, esa palabra que sana, restaura, Señor Jesús, que trae sanidad. Toda herida llena todo vacío, Señor Jesús. Úsalo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Muchas gracias, mi hermano. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, hermanos, yo creo que estamos terminando un año. Amén. Y si Dios de pronto mirara cada corazón en esta tarde, pues el que conoce los corazones es Dios. ¿Cierto que sí? Y uno ha venido a la iglesia este año, ha venido con algunos vacíos, algunas tristezas, algunas derrotas, porque no todo el que llega a la iglesia, hermano, a veces llega contento. A veces uno llega muy contento, ¿cierto que sí? Con esas ganas de adorar a Dios.
pero a veces, otras veces no. Amén. Nuestra humanidad a veces nos pesa, nuestros problemas, porque hermano, somos personas vulnerables a cualquier tipo de situación. Pero lo importante, hermano, es que estamos aquí. Una alabanza a nuestro Dios. Bueno, aquí, hermano, hay un hombre que tiene como una visión. Amén. Es un hombre que se mete en la presencia de Dios. Y cuando usted se mete en la presencia de Dios, Dios a usted le muestra cosas. Amén. Dios le da una visión amplia. O diríamos, le da una cosmovisión. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Hoy regresábamos de salida de Chuscal, Yolombo, y en la camioneta me decía mi yerno, oiga, suegro, esto es una persona que tiene mucha visión, porque apenas allá hay 11 creyentes, y allá apenas lleva la obra 5 años, y es en la montaña. Y Juliana, que era de la ciudad prácticamente, todo lo dejaron. Alejo era casi un ingeniero en las construcciones grandes, hermano, y depender de Dios. Esto, hermano, esto cuando Dios llama, hermano, uno a veces ni entiende, hermano, el propósito, pero al transcurrir el tiempo es que Dios le da a uno el entendimiento. Acá, hermano, nos encontramos que hay un hombre que se coloca en las manos de Dios y dice que lo hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa al oriente estaba, y las aguas, dice, descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Pero hermano, ¿qué pasa allí? Ese hombre está, hermano, allá en la casa de Jehová, pero él notó que en la visión él ve que debajo de la casa de Jehová salen unas aguas, ¿cierto? Pero la casa estaba al oriente, pero las aguas corrían al sur, ¿cierto? Algo, hermano, como un milagro, porque del oriente salían las aguas. Amén. Es como en el oriente acá, cuando estos días que hubo como una afectación por allá, las aguas corrían, era como para el norte. Si notaban ustedes que corrieron, era para el norte, pero aquí las aguas corrían para el sur. Amén. Pero entonces, hermano, el varón de Dios recibe órdenes y le he dado un medidor donde él empieza como a tantear, hermano, qué es lo que quería Dios con él. Y el Espíritu de Dios de alguna manera impulsa a aquel hombre, para que sea medido el varón de Dios, y dice que descendió a las aguas, pero las aguas le llegaban a los tobillos. Yo pienso, a veces me pongo a leer estos versos y pienso que son a veces los procesos que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿cierto? Aquí todos tenemos procesos muy diferentes. Amén. Y todos tienen un crecimiento, pero todos, es decir, unos son más altos, otros son más bajos. Estoy hablando en lo espiritual, ¿sí o no? Y lo mismo los procesos. Usted está en un proceso, pero Dios a usted lo tiene en un proceso. De pronto está con el agua hasta los tobillos, no sé hasta qué tiempo. Amén. Pero después, Dios en su propósito coge al varón de Dios y mide otra vez y lo impulsa a dar otro paso más allá. Amén. Una alabanza a nuestro Dios. Y se encontró que el agua ya les llegaba ¿a dónde? Les llegaba a las rodillas. Amén. Yo me pongo como a contextualizar esto, porque vamos a contextualizar en nuestra vida cristiana. Amén. Porque nosotros, hermano, empezamos así la vida cristiana. Cuando nosotros empezamos la vida cristiana, nosotros no sabíamos para qué era el ayuno, para qué era orar. Yo me acuerdo que el hermano Ramiro, que él usaba con el pañuelito, se secaba acá, y él era muy diligente, y a las 5 de la mañana, yo creo que el pastor también lo hace, estaba aquí, ¿cierto? Pero yo me ponía a pensar en mi madurez, pero ¿por qué tanto madrugar? Si Dios lo puede escuchar a las 9 de la mañana, yo pensaba así, ¿cierto que sí? La hermana Margarita se paraba en esa escala así, y yo era profesor y lo miraba a uno y así hacía.
Como quien dice, este profesor no, ¿cierto? Entonces son procesos, hermano, que a veces nos chocan a nosotros cuando nos hacen un llamado de atención. Yo me acuerdo que Jaime Joronda, ¿se acuerdan de Jaime Joronda? Yo era vicepresidente de los jóvenes acá, hermano Ricardo, ¿usted se acuerda? Y él era presidente y siempre llegaba yo tarde. Y me decía, mijo, usted así va a llegar tarde al cielo. A mí me dio muy duro ese día cuando él me dijo eso. Usted va así con esa impuntualidad, va a llegar tarde al cielo, mijo. Desde ese día yo reaccioné. Yo digo, ¿cómo? Yo no puedo seguir más así. Jamás. Y jamás lo volví a hacer. Jamás de los jamases. Amén. Entonces, hermanos, son procesos, pero a veces el creyente se queda con el agua en los tobillos. No quiere avanzar. Se quedan en la orilla por muchos temores. Cuando usted va al mar, los que no saben nadar, pues claro, llegan hasta la orillita y apenas ahí, no, qué miedo yo ahondar más. De pronto las olas llegan y me arrastran y me llevan a la profundidad. ¿Cierto que sí? Pero otros más atrevidos que saben nadar se meten, hermano. Pero a veces las olas los envuelven tanto que cuando abren los ojos, Dios mío, ¿dónde estoy? Estoy en un lugar ya peligroso. Amén. Entonces acá, hermano, vemos que el medidor, yo pienso que a uno es medido por la palabra. El creyente es medido por la palabra. ¿Qué palabra, qué conocimiento, qué sabiduría tiene usted, amén, que Dios le ha dado para usted, hermano, crecer? Porque aquí se trata de crecer. O sea, lo que no crece, hay un problema si no crece un niño. Amén. Si usted tiene una empresa y no crece, hay un problema interno, ¿sí o no? Si su familia no crece en muchas áreas, es porque pasa algo, ¿sí o no? Entonces, hermano, aquí lo que Dios quiere en esta noche para cada uno de nosotros es que no nos quedemos a la orilla simplemente. Hay personas que toda la vida se quedan en la orilla, amén, como niños en la fe, como infantes, no crecen, no aportan, no dan, amén. Una alabanza a nuestro Dios. Y pasa la vida, hermano, y se mueren así. Yo me acuerdo, hermano, que estaba yo en Tarazá y se murió una anciana. Y yo, hermano, yo tenía muchas dudas. Yo esta hermana iba poco a la iglesia. Me ponían por ahí problemas los vecinos, que ella era muy problemática. Cuando la hija, estaban ahí el féretro ahí, cuando la hija llegó y me dijo, pastor, yo quiero hablar con usted aparte. Y dice, aparte me llevó, me dijo, pastor, lo que pasa es que mi mamá nunca fue fiel a Dios. Ella decía vulgaridades, ella consultaba a los brujos, ella peleaba con los vecinos, ella peleaba con nosotros, ella hablaba mal de que llevar plata a la iglesia. Pastor, ¿qué va a hacer usted con mi mamá? Y yo, vamos a ver cómo manejo la situación. Me tocó predicarle a toda esa gente, hermano, pero no hablé nada de ella. Nada. Entonces, hermano, hay personas, a mí me da tristeza, porque hay personas que se quedan en la orilla, en la vida cristiana, y hasta nos encanamos, porque lo digo porque ya tengo poco pelo y ya me encané totalmente, amén, y morimos así, en la orilla, amén. Pero hay gente muy atrevida en las cosas de Dios. Uno tiene que ser atrevido, hermano, de verdad. Una alabanza a nuestro Dios. Tiene que ser atrevido. Había, hermano, una ciudad de gigantes. Y habían, hermano, unos hombres que habían creído en el Señor. Pero, hermano, habían 10 que no veían esa manera de cómo llegar allá. Pero estos 2 hombres, que eran Josué y Caleb, ellos pensaron diferente. Eran atrevidos. Uno aquí en este reino tiene que ser atrevido. O si no, se queda en la orilla, amén. Una alabanza a nuestro Dios. ¿Y sabe qué pasa, hermano? Entra uno en un ambiente de sincretismo religioso. Sincretismo religioso, amén. Donde usted puede hasta avanzar en el espíritu, hablar hasta en lenguas, y no pasa de ahí. A mí me contaba, ayer que estaba hablando, haciéndole el dibujo a ese hermano, me contaba la triste historia de la vida de él. Me decía, pastor, llevo tanto tiempo casado. Fui al evento tal el año pasado. Hermano, en ese evento, hermano, mi esposa fue tomada danzando en el espíritu. Y en la noche me pegó un puño en la cara, hermano. Y dijo que no iba a seguir más conmigo.
Hermano, a veces se puede vivir un sincretismo. Amén. Simplemente, hermano, yo canto, yo grito, yo danzo, pero hermano, no pasamos del mismo ser. Amén. Es decir, llegó el varón y midió, y aquel hombre llegó y el agua le llegaba a los tobillos, pero listo, voy a volver a medir. O sea, el Espíritu le dijo, vuelva a medir otra vez. Y midió otros 1000 codos. Otros 1000 codos, hermano. ¿Cuánto? A ver, un matemático que haga la cuenta, ¿cuántos 1000 codos de profundidad? Amén. Midió otros 1000 codos y dice que el agua le llegaba acá. Amén. Pero hermanos, llegó el momento que esas aguas empezaron a salir y a salir debajo del umbral. Amén. Que entonces, hermano, las aguas corrían limpias. Amén. Y dice la Biblia que Dios otra vez le dijo al varón, mide otros 1000 codos. Y dice que el agua le llegaba acá, que ya, hermano, tenía que nadar. Amén. Una alabanza a nuestro Dios. ¿Sabe, hermano? Esas aguas que llegan aquí, hermano, son personas que llegan hasta un punto y llegan a ser tan atrevidos que le dicen al pastor, pastor, yo le sirvo a Dios, pero no me ponga ninguna directiva. Ellos hasta, hermano, se exigen, hermano, le pido, hermano, no me ponga ninguna directiva, hermano. Yo le sirvo al Señor, pero hasta allá no. Y el pastor, hermano, a veces no sabe cómo manejar la situación, ¿cierto? Una alabanza a nuestro Dios. A veces, hermanos, nos queremos acondicionar, pero recuerde que en su alma está esculpido, hermano, el nombre que es sobre todo nombre. ¿Cómo pasó? El día que usted fue bautizado, ese día fue esculpido en el alma el nombre que es sobre todo nombre y el nombre tuyo en el libro de la vida. Una alabanza a nuestro Dios. Por eso, hermano, nosotros tenemos sentido. Nosotros somos siervos para servir. Amén. Una alabanza a nuestro Dios. Aquel hombre que hizo cuando tenía el agua acá, empezó a nadar. ¿Sabe algo? Cuando usted, hermano, se propone a consagrar su vida a Dios, Dios lo va sumergiendo en la sabiduría de Él. Una alabanza a nuestro Dios. Ya Dios empieza, hermano, a darle entendimiento a usted. Le da esa estructura como creyente. Y se convierte usted en un pilar fundamental en la obra del Señor. Una alabanza a nuestro Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 4, me parece que está 5. Habla de un hombre llamado Bernabé. Amén. A mí me gusta mucho la vida de este hombre, porque este hombre, hermano, encerraba unas cualidades. Era un hombre de Dios. Era un hombre ¿qué? Lleno de fe. Era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo. Imagínate, hermano. Era un hombre que tenía fe. Era un hombre bueno. Usted puede y yo podemos ser buenos, pero hermano, podemos ser buenos, pero no llenos de fe. O podemos ser llenos de fe, pero no llenos del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Pero este hombre tenía 3 virtudes. Era un hombre bueno, un hombre lleno de fe y un hombre lleno del Espíritu Santo. Amén. Y recuerde que este fue el hombre que Dios escogió. Pablo lo escogió para su servicio, ¿sí o no? Bernabé fue el hombre que Dios. Y acá nos encontramos en Hechos. Vamos a mirar el libro de Hechos. Amén, capítulo 5. Mire, hermano, lo que pasó allá. Había una situación por el tema de la persecución de Herodes. Herodes, hermano, estaba arrasando con todos los cristianos. Y creo que para nuestra historia de hoy, también, hermano, vienen cosas muy fuertes. Péguese una indagada sobre la Agenda 2030 y la Agenda 2050 que tiene el señor Papa para el mundo. Usted se va a dar de cuenta lo que viene para el mundo. Amén. Y entonces dice así, la palabra de Dios, dice que Hechos capítulo 5, vamos a mirar si encuentro este verso clave que habla de Bernabé. Se destaca Bernabé que tenía una heredad. Amén. Ayúdenme a recordarle el verso tan amable. Amén.
Hechos capítulo 5. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a mirar aquí. Gloria al nombre de Jesús. Dice la Biblia que él tenía una heredad, pero que él la vendió y trajo todo a los pies de los apóstoles. Todo lo trajo. Amén. Una alabanza a nuestro Dios. Vamos a mirar. ¿Sí? ¿Me pueden ayudar a colaborar ahí tan amable? Amén. ¿4 qué? Gracias. Dice la palabra de Dios. Dice el verso 34, leamos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades y casas, los vendían y traían el precio de lo vendido. Dice, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es ¿qué? Hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Mire, hermano, nosotros no nos podemos quedar como espectadores. Nosotros somos, hermano, ¿qué dijera yo? Nosotros somos de esta historia, amén. Somos los protagonistas de esta historia del año, del siglo XXI, amén. Y yo creo, hermano, que hay algo que contar. Una alabanza a nuestro Dios. Aquí hay una historia porque había persecución, había muertes por causa del nombre del Señor. Pero también, hermano, había un hombre que temía a Dios, que sabía que lo que Dios le había dado era para su servicio. Amén. Recuerde lo que la palabra de Dios dice: todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. Amén. Una alabanza a nuestro Dios. Recuerde lo que Proverbios lo estaba diciendo, que nosotros, hermanos, le servimos al Señor con nuestras primicias, con nuestros bienes, le servimos al Señor. Amén. Por ahí está la notica de Proverbios que dice, Proverbios, recordemos la notica que dice el proverbista, habla acerca, me parece que está en Proverbios capítulo 3, amén. Vamos a mirar, verso 7, tan amable, Proverbios 3, el verso 7. Vea, mire que este hombre honró a Dios con lo que tenía. Este hombre Bernabé, que traducido es hijo del trueno, honró a Dios con lo que tenía, amén. Usted también y yo podemos hacer lo mismo. Pues hermano, no, Dios nos trajo aquí, es que es un milagro. Dios nos pasó al otro lado, amén. Nosotros estamos al otro lado. La iglesia está por encima de todas las cosas, amén. Y Dios le dio a la iglesia un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua tenga que confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, amén. A ver el verso 6, me parece que está ahí el verso 6 de 3:6. Verso, es el 9, tan amable el 9. Y dice el 9 así. Póngale cuidado lo que dice el verso 9. Honra a Jehová con tus bienes. Esa es la clave, hermano, cuando usted, hermano, quiere no quedarse en la orilla. Con su alma usted lo va a honrar. Señor, ¿en qué lo voy a honrar yo? Hónrelo con lo mejor de su alma. Y aquí dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahí? Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto, dice la palabra de Dios. Amén, hasta ahí. Mira, hermano, cuando usted, hermano, entiende de dar un paso más. Yo creo que aquí tenemos un medidor. Y es el Espíritu Santo en nosotros. Es el que nos mide. Amén. ¿Cómo está usted? ¿A qué metros, a qué distancia usted está de la presencia de Dios? ¿Estás lejos o estás cerca? Recuerde que hubieron personas que siguieron al Señor de lejos, ¿sí o no?
Una alabanza a nuestro Dios. Pero también hay personas que siguieron al Señor de cerca. Y yo me atrevo a pensar en esta noche de aquella mujer que tenía el flujo de sangre, aún con su incapacidad de enfermedad. Ella pensó, bueno, tan siquiera yo, si estoy cerca y puedo tocar el borde del Maestro, seré sana de este terrible azote. Y cuando usted está cerca de la gloria de Dios, usted lo puede tocar y puede suceder cosas muy maravillosas que pueden impactar tu alma. Amén. Una alabanza a nuestro Dios. Eso pasa cuando uno está cerca de la presencia de nuestro Dios. Por eso cuando usted está cerca, usted lo reconoce a Él como el soberano de los reyes. Una alabanza a nuestro Dios. ¿Sabe, hermano? Un hombre llamado Nabucodonosor. Ese hombre, hermano, llegó a tener una fama en todo el oriente. Él gobernaba toda la parte del oriente, amén, Oriente Medio. Era el rey de la antigua Mesopotamia, amén, lo que hoy en día es Irak. Y él, hermano, se llenó de orgullo, porque, hermano, a veces cuando Dios le da al hombre cosas, y a veces, hermano, el hombre se descuida de la presencia de Dios, puede llegar el hombre, hermano, a decir, todo lo que tengo, lo tengo porque, vea, yo me sacrifiqué. Hermano, y uno tiene que reconocer que lo que uno es por Él, ¿sí o no? Lo que uno de pronto tiene es porque Él se lo ha prestado. Pero a la larga nada tenemos nosotros aquí. Todo es prestado, amén. Una alabanza a nuestro Dios. Aquí han partido muchas personas de Santander. Yo me acuerdo de la hermana Lola Chavarría, ¿se acuerdan? La hermana, bueno, una cantidad de personas que murió, hermana Nicolás Orrego, ya no están, amén. Porque la vida es un paseo, amén. Una alabanza a nuestro Dios. Y este hombre, dice la Biblia, que este hombre hizo grandes ingenios, grandes construcciones, muros grandes, anchos, gente que fue reconocido en la guerra, un hombre héroe. Pero llegó el momento, hermano, que para Dios no era héroe. A veces nosotros somos figura para muchos, pero para Dios, ¿qué somos? Amén. ¿Cómo nos ve Dios a nosotros? Si estamos de pronto a la orilla del agua, amén, o hemos avanzado un poco, amén. Creo que esto es la voluntad de nosotros, amén. Dios pone su voluntad, pero si nosotros ponemos la de nosotros, amén. Una alabanza a nuestro Dios. Y mire que lo que dice la palabra de Dios ahí estábamos diciendo Daniel, ¿cierto? Daniel capítulo 4, dice la palabra de Dios. Vamos a mirar acá si encuentro estos versos. Dice la escritura, dice: en la misma hora se cumplió la palabra, el verso 33, sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor, alcé los ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano que diga: ¿qué haces? Y en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mi mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Mire, hermano, aquí tenemos al majestuoso, al que todo lo puede, al que hace de lo imposible cosas posibles, al que hizo que el mar se abriera, amén.
y aquel que estuvo 3 días allá en la tumba, pero al tercer día, amén, en la tumba no está. Esa fue la noticia. Y quiero decirle, hermano, que Él está aquí con nosotros en esta noche. Por eso, hermano querido, ¿usted en qué lugar está? ¿Estás a la orilla? ¿O llegaste hasta la mitad? A veces se cree que hay preferencia, que el pastor maneja preferencia con algunos hermanos, sí, porque le soba el saco, sí, porque es formal, sí. Hermano, no, vea, uno como pastor, uno, hermano, todos tienen el mismo valor. Porque, hermano, hubo uno que murió en la cruz y resucitó, amén, y Él nos dio dignidad a nosotros. Una alabanza a nuestro Dios. Nosotros no teníamos dignidad, nosotros no teníamos reino, nosotros no teníamos Dios, pero Él en su misericordia, por cuanto nos amó, estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia somos salvos. Una alabanza a nuestro Dios. Por eso Él nos ha dado dignidad, amén. Dignidad de ser sus hijos, dignidad de ser sus siervos. Una alabanza a nuestro Dios. Yo me pongo a analizar el verso allá, San Mateo capítulo, la gran comisión, amén. San Marcos 16, verso 15, dice que finalmente Jesús se le apareció a los 11 mismos, y estando ellos sentados a la mesa, le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído al que habían visto resucitado. Y les dijo: y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, en mi nombre tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hermano, usted tiene esa virtud, amén, porque Dios, hermano, se la ha dado a usted. Usted dirá: hermano, no, es que yo no he hablado en lenguas. Pero ¿qué obra Dios hizo en su vida? Hermano, fue la obra del Espíritu Santo en usted. Pero claro, solo que falta que usted hable en lenguas. ¿Sabe cuántos no hablan en lenguas todavía? Amén. ¿Cuántos ya han sido sellados con la manifestación de hablar en lenguas? Todos. Pero hay gente que no, y pasan años, pastor, yo creo que yo me voy a perder. Pero es que la obra que Dios empezó, amén, Él la perfeccionará hasta el día de su venida. Una alabanza a nuestro Dios. ¿Y sabe qué dice Gálatas capítulo 5? Vea, aquí nos vamos a dar de cuenta, hermano, de qué reino usted pertenece y yo. Vea lo que dice, hermano, allá, Gálatas capítulo 5. Dice la palabra de Dios, el verso, me parece que es el verso 22. Dice Gálatas capítulo 5, dice: mas el fruto del Espíritu es ¿qué? ¿Qué más sigue? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Qué más sigue ahí? Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y siga: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y dice la Biblia: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y dice la Biblia: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Aquí usted va, hermano, a mirar si usted, hermano, está cumpliendo con lo que dice acá. Amén. Pero dice la Biblia en el verso antes, capítulo 19, 5 al verso 19, va lo que dice, que ya es otra lista diferente. Y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías,
envidias, homicidios, borracheras, orgías. Pero dice así: y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nosotros fuimos sacados de esa lista de ahí. Muchos de los que estamos acá, Dios nos sacó de allá y nos trasladó a su reino glorioso. Y allá estábamos leyendo en el verso del 22 en adelante, habla sobre lo que es el fruto del Espíritu de Dios. Amén. Pastor, es que todavía, pero usted sí tiene que dar un paso. O sea, Dios trabaja conforme a la voluntad suya, porque Dios no obliga a nadie. Amén. Entonces, si usted, hermano, se consagra, si usted, hermano, en el año no ayunó, porque yo a veces me pongo a pensar, hermano, allá somos como 130, y yo me pongo a analizar a todos los hermanos, yo me pongo a numerar cada uno ante Dios, de verdad que lo hago. Y cuando no llegan, yo los llamo, hermano. Yo los llamo, ¿en mi trabajo o no? Hermano, cuénteme, hermano, ¿está enfermo? Sí, mi hermano, estoy en el hospital. No, hermano, la verdad, hermano, ¿dónde nos encontramos? Venga aquí, yo lo atiendo a ver qué es lo que pasa. Entonces, hermano, porque, hermano, nosotros, este reino es muy lindo, pero a veces el enemigo nos quiere sacar de este reino. Amén. Y a muchos ha sacado de este reino y están otra vez allá. Pero vea la noticia tan agradable: más el fruto del Espíritu de Dios. ¿Sabe cuáles son esos? Esos son los que se metieron, hermano, que el agua les llegaba aquí, tuvieron que nadar. Y nadaron tanto, hermano, que esas aguas se convirtieron en aguas saludables para el alma de ellos. Y vieron, hermano, peces en ese río, y vieron grandes pescadores que tiraban la red. Hermano, quiero decirle que cuando usted se mete en este reino, Dios a usted lo hace un gran hombre, una gran mujer, un gran pescador, un gran predicador. Amén. Una alabanza a nuestro Dios. Yo me bauticé, hermano, en el año 82. Yo me bauticé en la época del año 82. Hermano, yo era un muchacho muy tímido. La hermana Tere se acuerda, ¿cierto, hermana Tere? Ella sabe. Me acuerdo que la hermana Margarita, tan linda, el día que tuvimos la entrevista en la oficina, me dijo: Etícor, pero predique duro. Imagínate cómo, hermana, yo tenía una mano de agenditas que yo siempre he copiado, con mi letra toda chueca ahí, hermano, y le cuento que yo tuve que botar eso. Dios mío, yo qué predicaba. Porque, hermano, Dios lo va a uno corrigiendo, lo va a uno, hermano, subiendo peldaños. Amén. Hermano, no se quede, hermano, en el primer peldaño. No se quede con el agua en los tobillos, hermano, no. Hay como a medias. Llegó diciembre, no, voy a poner el arbolito, pues le voy a decir a mis hijos que viene el papá que no es y le va a traer el regalo. Hermano, no, usted tiene que estar, hermano, lleno de la palabra de verdad. Recuerde, hermano, que de las tradiciones que vienen las culturas, de las culturas vienen las tradiciones, de las tradiciones vienen las religiones. Amén. Pero la religión, ¿qué hace? Esclaviza, pero la verdad libera. Y nosotros fuimos libres un día. Amén. Porque el fruto del Espíritu de Dios nos ha dado amor. A ver, ¿cuántos tenemos amor? Nos ha dado gozo. No importa que vengan adversidades, pero tenemos el gozo por dentro del alma. Nos ha dado paz. A ver, ¿cuántos tenemos la paz del Señor? Nos ha dado esa paciencia para soportar al otro. ¿Sí o no? Esa paciencia para tener un buen manejo de las relaciones interpersonales con nuestro prójimo. Nos ha dado algo bonito: la benignidad y la bondad. Amén. ¿Y qué más que nos ha dado la fe? Porque la Biblia dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Amén. ¿Qué nos ha dado más el Señor? A ver, miremos aquí qué nos ha dado más. El verso 23, tan amable ahí. Amén. Nos ha dado mansedumbre, nos ha dado dominio propio, la templanza. Amén. Pastor, es que soy muy rabioso, me ha ido con facilidad. No, dígale al Señor: Señor, dame dominio propio. Vea, le voy a contar algo que ustedes no saben acá.
Cuando yo trabajaba en el barrio Antioquia, hermano, de esas que yo trabajaba y una muchacha, hermano, se enamoró de este negro, hermano, y eso me seguía horrible. Todos los compañeros me decían, Héctor, búsquete un tallo, no, un tal no, el enemigo me quiere devorar. Cogía así, yo estaba por ahí así, me abrazaba y me daba hasta besos por acá, hermano, y ya me invitaba a que nos fuéramos, no sé qué, hermano, y sabe que yo en ese desespero, el hermano Arcadio Cuervo, hermana Tere, ¿usted se acuerda de él? Claro que sí, pasaba por ahí, y yo hablé una vez, yo le dije, pastor, yo estoy que la embarro, yo quiero que usted, si me puede atender, fui allá a la casa de él, y él dijo, mijo, arrodíllese. ¿Qué le pasa, hermano? Es que hay una mujer, hermano, que estoy que la embarro, hermano. Por favor, ayúdeme, hermano. Y el hombre oraba así, como él oraba, Señor, él movía mucho la mano y me movía mucho la cabeza. Dale dominio propio, Señor, dominio propio. Me decía así el pastor. Yo me fui, yo era muy joven, yo pensando en el camino que sea dominio propio. Yo voy a buscar el diccionario. Busqué lo que es dominio propio. Y esto va relacionado con lo que es la mansedumbre y la templanza. Tener dominio. ¿Cómo dominar? ¿Cómo usted se domina una nave en el mar? ¿Cómo dominar un carro? ¿Cómo dominar una moto? ¿Cómo dominar su temperamento? Amén. Y eso lo da el temperamento, el dominar, lo da el Espíritu Santo. Cuando usted se mete a solas con Dios. Amén. Una alabanza a nuestro Dios. Ese hermano me contaba ayer que esa hermana allá en Hechos recibió una bendición tremenda, saltaba y danzaba, después le pegó ese golpe en la cara. Yo pienso que a veces, hermano, hay personas que Dios les da, claro, porque Él es bueno. Él le da a usted, pero si usted no le da manejo a lo que recibe, hermano, usted no llega a ninguna parte. Es como alguien que le dice, vea, usted tiene una herencia que le van a dar. ¿Y sabe cuánto es la herencia? 5.000 millones de pesos. ¿Cómo? Hay gente, hermano, que se desubican emocionalmente, hasta se enloquecen, hasta tiran la plata para él. Soy rico. No, es decir, hermano, cuando usted recibe una bendición, es para provecho. ¿Para provecho de quién? Primeramente de usted y los que están a su alrededor. Amén. Por eso el Señor dijo en su palabra, hermano, que hoy terminando, cuando el Señor les dio a ellos poder, los comisionó, vea, vayan, van a poner las manos sobre los enfermos, van a reprender demonios. Para eso es lo que usted recibe y yo. Amén. Una alabanza a nuestro Dios. Aquí yo creo que ha llegado gente hasta endemoniada, ¿cierto, hermano? ¿O sí? ¿Le ha tocado a usted? Oiga, se le ha tocado irse sanos. ¿Por qué? Porque, hermano, nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo. Amén. Pero si nos quedamos a la orilla, hermano, ahí, apenas a la orilla, y no avanzamos, hermano, llegamos a viejitos, hermano, en la misma silla. Amén. Usted viejo y la silla envejecida también. Pero, hermano, nosotros tenemos que producir. Amén. ¿Cómo le podemos servir al Señor, hermano? Con nuestro corazón, con una buena actitud, de entrar a su presencia con alabanza. Amén, con regocijo, con alegría. Amén, testificar de la obra de Dios. Hermano, esto es muy lindo, hermano. A ver, ¿cuántos creen que el evangelio es muy bueno? ¿Quién dice que el evangelio no es bueno? Sabroso, hermano. Entonces, hermano, vale la pena, hermano, dar otro paso más. Mi pregunta en esta noche es: ¿usted, hermano, está a la orilla del mar? ¿O usted ya lleva 2.000 codos avanzando hacia allá y se quedó detenido? Amén. Pero en esta noche aquí está el Señor. Porque, hermano, debemos de dar otro paso más. De verdad. Esta iglesia acá en Santander, aquí ha ocurrido muchas cosas hermosas. Y Dios quiere para el 2026, hermano, derramar su Espíritu Santo sobre cada uno de ustedes. Que mucha gente llegue a los pies del Señor. Para eso Dios le dio la visión al pastor de ampliarse para allá. ¿Por qué? Porque la iglesia va a crecer más. Pero usted es esa oveja que produce. Amén. Porque el pastor no produce ovejas, la oveja produce ovejas. Amén. Una alabanza a nuestro Dios. ¿Será que usted como oveja en esta noche quiere colocarse en las manos de Dios?
Yo le invito a que se coloque de pie. A ver cuántos se quieren colocar en las manos del Señor para el año 2026. Cuántas cosas vendrán. Pero dígale al Señor: Señor, va a venir este año, yo no me voy a dejar mover. Me voy a quedar seguro en la roca. Me voy a quedar en ti, Señor. Yo no quiero volver al mundo. A ver, ¿quién quiere decirle eso al Señor en esta noche? Yo no quiero volver atrás, Señor, no. Yo quiero avanzar, Señor. Si me quedé detenido a la orilla, Señor, del mar, yo quiero avanzar y llegar a nadar en la sabiduría tuya, Señor, en la ciencia que usted me va a dar para poder ministrar lo que usted me ha dado, Señor, para ser un buen mayordomo de lo que usted me ha dado, para servirte a ti con todo, Señor. Aquí me tienes en esta noche. Dígale al Señor: de pronto, Señor, no soy muy intelectual, Señor, no conozco de teología, pero Señor, te conozco a ti, Señor, y contigo lo tengo todo. Adóralo, adóralo en esta noche. Contigo lo tengo todo, Señor, contigo. Adóralo a Él, adóralo, porque Él está aquí. A ver, uno que lo adore en esta noche al soberano de los reyes, el que habita en luz inaccesible. Este es el que en esta noche te estoy presentando, cuyo nombre es Jesús. Adóralo, ríndete a Él, ríndete a Él. Dígale: Señor Jesús, de pronto no lo hice bien en este año, de pronto fui negligente en algunas cosas, me quedé en el camino, me quedé en la orilla, pero Señor, yo en tu nombre voy a dar otro peldaño más, otro paso, y voy a avanzar y te voy a servir, Señor, para que tú, Señor, me llenes con tu Espíritu Santo. Aleluya. Tú eres bueno, Jesús. Bendícenos, Señor. Aleluya. Yo